الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios, acepto Allah y Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está guiado, nadie le va a poder guiar. Ok, inshallah, hoy vamos a escuchar una de las grabaciones que hicimos en el pasado otra vez. Esta vez la grabación va a cubrir del viaje. Vamos a hablar del viaje nocturno, vamos a hablar del pecado, que es mejor acercarse, alejarse del pecado o acercarse al pecado. Vamos a hablar de eso, inshallah. Y también vamos a hablar un poquito del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes que él sea mensajero, y también vamos a hablar de él, de su esposa, y también vamos a hablar del mensajero Muhammad cuando su esposa murió. Vamos a hablar de uno de los hadiths del mensajero Muhammad. Entonces esta grabación va a cubrir muchas cosas ojalá que beneficiemos, inshallah. Okay, voy a empezarlo, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso. Vamos a explicarlo un poco más. Si una persona está desguiada, nadie le va a poder guiar si no es Allah. Aunque nosotros tratamos de ayudarles, aunque si Allah no le ayuda, no va a poder estar guiado. Por eso que la invocación es muy importante. El mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que el cerebro de la adoración es la invocación. Entonces, por eso que siempre el mensajero y todos los mensajeros, todos los creyentes piden a Allah que les ayude a estar firme en la fe. Si Allah no nos ayuda a estar firmes, vamos a estar perdidos. Y uno de los ejemplos, hay un verso en el Corán que Allah le dijo al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si yo no te dejé firme, si Allah no dejó firme al mensajero Muhammad, ibas a ser como ellos, como las otras personas que adoran a otros dioses, que siguen sus deseos, que si Allah no le ayudaba a estar firme al mensajero Muhammad, y él era mensajero, también iba a ser como ellos. Entonces nosotros aprendemos que siempre debemos de pedir a Allah que nos ayude a estar firmes en la fe, para no caer en nuestros deseos, para siempre pedir a Allah que nos ayude a estar firmes, porque nosotros solos no podemos. Hasta el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedía a Allah que le perdone, hacía istighfar entre 70 veces, 100 veces por día, y él era mensajero. Imagínate nosotros. Astaghfirullah. Ok, ahora sí vamos a seguir, inshallah. Vamos a empezar de Bismillah. En la historia de Lut aprendimos que la gente de Lut seguían sus deseos, y estos deseos les venían a adorar a Allah. Ok. Aprendimos la semana pasada que los pensamientos se convierten en deseos, y los deseos se convierten en acciones malas o buenas, depende de qué deseos tenía. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que uno no caiga en esos deseos? Solo para repasarlo un poco. El profeta Adán alayhi salam, Dios le dijo: no coma de cualquier árbol, pero no te acerques en este árbol. Y cuando se acercó al árbol, ¿qué le pasó? Comió del árbol, cayó en sus deseos. Entonces nosotros también, para que nosotros no caemos en los deseos, no caemos en el pecado, también nosotros no debemos de acercarnos al pecado, porque si nosotros nos acercamos, somos frágiles, vamos a caer. Cualquier pecado, todo lo que sea, cualquier pecado que uno se acerque, va a caer, porque somos frágiles. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala
le dijo a Adán, no te acerques a este árbol. No le dijo, no comas de ese árbol. Le dijo, porque sabes, si se acerca a este árbol va a comer. Entonces un aviso más grande cuando le dijo, no te acerques a este árbol. Sí. Ok, yo sé que todos sabíamos esto, solo para repasarlo más. Pero a veces la interpretación es muy diferente. Pero el recuerdo es bueno. Hay un verso en el Corán, Inna dhikra tanfa al mu'minin, que cuando uno recuerda a los creyentes se benefician. Y inshallah nosotros todos somos creyentes, entonces esos recuerdos son buenos para nosotros. ¿Quieres decir la otra interpretación? ¿Qué es? No, usted quería... Oh, no. Digo que sí, como Alá le dijo a Adán que no te acerques, no le dijo no coma, digo no te acerques, o sea, como que no te acerques, o sea, para que no te tan pegado a lo que no va, algo como que te está prohibiendo, ¿no? Ajá, porque si uno se acerca, va a caer. Es más fácil, cada pasito que te le acercas más, pues más, hasta ahora, Una hasta ese al hoyo. Una vez invitaron a un musulmán y su pastor estaba al lado de él. Le dijeron, vamos a venir a una fiesta, algo, va a haber alcohol y no sé qué. Entonces el musulmán dijo, ok, vámonos, porque él estaba muy, dijo, oh, tengo fe muy grande, muy fuerte soy. El pastor dijo, no vayas. Él dijo, ¿por qué? Porque nosotros somos buenos creyentes, somos firmes, no vamos a caer en el pecado. Dijo, no, si tú vas a caer en el pecado. Y sí, cuando uno se acerca al pecado, la fragilidad del ser humano va a caer. No es... uno no puede, a lo mejor algunos, pero la mayoría no va a poder estar. Por eso que habla siempre, le dije, hay muchos versos en el Corán. No te acerques a la fornicación. No dijo no forniques, ¿no? No te acerques a la fornicación. Porque Eso es como que es algo todavía antes, ¿verdad? si uno tiene, por ejemplo, hombres tienen amigas o mujeres tienen amigos, es como que se están acercando a la fornicación, ¿no es? Sí. Porque si uno se acerca, puede caer. O sea, es más que un aviso, ¿no? Porque una vez que te dicen, si te dicen no forniques, va a estar junto. Y nomás diciendo no fornico, va a estar junto. Pero antes te dicen no te acerques. Y es más difícil todavía, pero... Sí, es más difícil ya. Porque cuando te dicen no fornicas, sí te está permitiendo estar junto. Sí, Pero te dicen no te acerques. pero yo no estoy hablando, por ejemplo, escuelas. Hombres y mujeres están mezclados, hablan de la escuela, de las clases. Tú sabes, es diferente. O trabajar, ahora esos días hombres y mujeres trabajan juntos, hablar del trabajo, así. Pero yo digo, no te acerques en todo lo que se puede, porque ahora en la sociedad que vivimos ahora no es como antes. A veces en las escuelas hombres y mujeres están juntos, ¿no es? En los trabajos hombres y mujeres juntos. Pero hablar de la escuela, hablar del trabajo, hablar así, no más. Sí. Entonces no vamos a comprender, ahora no vamos a dejar a nuestras hermanas ir a la escuela porque hay hombres. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, no te acerques. Ya comprendemos bien, ¿no? Porque hay gente... Sí, no, o sea, no físicamente, ¿verdad? Tal vez depende, por ejemplo, como la escuela, pues a huevo tiene que estar uno ahí con compañeros ahí. Sí, porque a veces tienen tarea, no sé qué, pero yo estoy hablando, no te acerques a su casa, no sé qué, vamos a ir juntos a comer, vamos a no sé qué, eso algo que puedes evitar, está echando. Algo que puedes evitar. Sí, cualquier cosa que se puede evitar, ahí sí, pero entonces ya comprendemos, no te acerques en cualquier clase de pecado. Sí está claro, ¿no? Otro ejemplo también, por ejemplo, a hombres, mujeres trabajando en el mismo trabajo. Digamos, si una mujer le habla del trabajo, nada malo, pero si empieza a hablarle de una manera y después el hombre va a tener esos deseos por culpa de la manera que le estaba hablando, y el hombre lo mismo, si le habla de una manera y por culpa de esta manera empezó a tener esos deseos. Entonces no te acerques hasta cuando uno está trabajando. Debemos de
cuidar nuestra lengua, cómo hablar y de todas las maneras que podemos, inshallah. Ok, vamos a seguir. Sí, ok. Porque hay extremistas a veces, no dejan a sus hijas ir a la escuela. Eso está mal. Musulmana, pero lo interpreta así: oh, no te acerques, no pueden ir a la escuela, no dejan no sé qué. Eso ya. Porque los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam no eran muy liberales, ni eran muy conservativos. Eran en la mitad. Sí, está claro, ¿no? Y nosotros, afortunadamente, esos días, hay musulmanes que son muchos liberales, o hay musulmanes que son muchos conservativos. Muy difícil que encuentras a musulmanes que son en la mitad. El nivel que debería estar. Sí, entonces nosotros debemos de tratar de estar en este nivel, inshallah. Yo sé que es difícil a veces, porque la sociedad que vivimos ahora es diferente, no sé qué, pero como usted dijo, con todo lo que se puede evitar. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ahora vamos a seguir leyendo. Aprendemos en la historia de Abraham cuando uno dice que yo creo en Allah, el único. Allah te va a testear cuando uno dice que yo confío solo en Allah. Allah te va a testear. Ejemplo, otro ejemplo, cuando Omar mandó una carta para el mar. Ok. Cuando nosotros, todo lo que nosotros decimos, tenemos que tener cuidado. Si uno dice, yo dependo en Allah, Allah te va a poner en situaciones para ver si sinceramente dependes en Allah. Y uno de los ejemplos, ya para repasarlo otra vez, Hagar. Cuando Dios ordenó al mensajero Abraham que le ponga en el desierto y no había agua, no había comida. Y Hagar, recuérdense, ella es la esposa del mensajero Abraham, la que era la esclava de Sara. Sara le dijo al mensajero Abraham que se case con ella. Y luego Allah le ordenó al mensajero Abraham que lleve a Hagar en el desierto. Entonces Hagar es la esposa del mensajero Abraham. Vamos a seguir con la historia, inshallah. El mensajero Abraham no estaba ahí. Entonces ella le dijo al mensajero Abraham, váyate. Allah no nos va, Allah no se va a olvidar de nosotros. Entonces estaba confiando en Allah, que Allah sí le va a ayudar. Y ella tuvo la paciencia, se quedó ahí en el desierto, así como Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó. Y ella tuvo paciencia 100%, entonces Allah le dio la recompensa 100%, ¿no? Le dio toda la agua empezó a salir, y después guió a un grupo de personas para que viven ahí con ella. Entonces ya hubo agua, ya hubo comida, ya empezaron a sembrar, y ella era la encargada de esa agua, Hagar. Entonces ella tuvo paciencia 100%, Allah le dio recompensa 100%, ¿sí me explico, no? Sí. Y otro ejemplo es en la época de Omar, cuando Omar era califa. Había un país, no sé si era egipcio, no me acuerdo exactamente cuál nombre era el país, pero el líder era Omar bin As. Entonces, en aquella época, antes que ellos sean musulmanes, tenían que tirar una mujer bien virgen a un mar para que esa agua se ponga para arriba. Esa es la creencia de ellos, era. Sí, para que esa agua se suba para arriba. Y Omar ibn As era el gobernador. Y como entonces la gente tenía esa tradición, esa costumbre. Cada año tiraban una mujer joven, virgen, en el río. Y cuando tiraban a esa mujer, la agua se subía para arriba. Entonces cuando Omar ibn As vino, y él era el gobernador y era musulmán,
Entonces él les explicó que eso no se hace en el Islam. Entonces vino el siguiente año y el agua empezó a bajar. Entonces la gente que tenía esas costumbres querían tirar una mujer virgen, querían sacrificarla, querían matarla, solo para que el agua suba para arriba. Vamos a seguir con la grabación ahora, inshallah. La creencia de ellos era, cada año, para que la agua suba, tiran la mujer virgen, esa, en la agua, y luego la agua empieza a subir. Entonces, cuando vinieron los musulmanes ahí, ellos eran los líderes y todo, y vino ese día y el agua empezó a bajar. Y toda la gente dice, tenemos que tirar a una mujer virgen para que el agua empiece a ir para arriba. Y ya era como una tribulación bien grande para esa gente. Y el líder, Omar ibn As, no sabía qué hacer, porque el agua estaba bajando, ya se iba a secar y todo. Y siempre cuando tiraban una mujer virgen, el agua subía para arriba, siempre. Entonces le mandó a una carta al Omar ibn Khattab. Todos sabemos quién es Omar, ¿no? El segundo califa. Porque le mandó una carta a Omar y le dijo que esa agua está bajando, y ellos siempre en la cultura de ellos tiraban una mujer virgen, y siempre cuando tiraban esa mujer virgen, la agua sube para arriba. ¿Qué es lo que debo de hacer para convencer a esa gente para que no haga lo que quieren hacer? Entonces Omar Khattab hizo una carta y le dijo al mar, estaba mandando una carta al mar, imagínate. Y no me acuerdo los detalles de la carta, pero le estaba diciendo al mar que si tú estás haciendo, es como que le estaba ordenando al mar que la agua suba para arriba. Y le estaba, como puso la palabra de Allah, pues, si tú lo estás haciendo porque Allah te dijo que lo hagas, pero si pedimos a Allah que te suba para arriba. Entonces lo conectó todo con Allah. Entonces le dijo, tire esa carta en el mar, en vez de tirar a la mujer esa. Entonces tiraron esa carta en el mar y ya el agua empezó a subir. Entonces siempre, subhanallah, Omar al-Khattab, el califa, era el califa de la gente y califa del mar. Subhanallah. Vamos a seguir con la grabación. Si, por ejemplo, en el pasado uno hacía pecados y dependía de esos pecados, ya cuando uno es musulmán debe de dejar todo, porque ellos, el pecado que hacían, ¿qué hacían ellos? Y sí, cuando empataban la agua subía, ¿no es? Pero ya cuando es musulmán, Allah quiere testear, quiere ver si sinceramente son musulmanes, si sinceramente son sometidos solamente a Allah. Entonces, por eso que Allah les dejó por un tiempo así, para ver cómo iban a actuar, para ver si iban a regresar a sus creencias o iban a seguir firmes. Pero alhamdulillah siguieron firmes. Entonces, cuando uno dice Ashhadu anna la ilaha illallah, yo soy testigo que no hay más Dios que Allah, Allah te va a poner en situaciones para ver si sinceramente crees en Allah, que no tiene hijos, no tiene socios. A veces te va a dejar gente que discute contigo, te va a poner en situaciones para que a la fuerza, para ver si sí, sinceramente para uno, tratar de desviarte, para ver si sinceramente uno está firme. Y los creyentes que ya creen en Allah de corazón, Allah los va a testear de otra manera. Depende de cómo lo que aguantes te va. Por ejemplo, si la ilaha illallah no es muy fuerte, Allah nos va a testear en la ilaha illallah para que lo deje más fuerte. Pero si la ilaha illallah es fuerte, nos va a testear mensajero Mohammed, y después la reza. Entonces siempre dependiendo de nuestra fe, Allah nos va a testear. Okay. ¿Está claro esos puntos? Seguimos leyendo. Bismillah. Muchos musulmanos
dejaron de ser musulmanes y se convirtieron en la religión de Musaylama. musulmanes. Ok. Hablamos la semana pasada un poquito del profeta mentiroso Musaylama. ¿Se recuerdan? Y recuérdense, Musaylama era uno de los Dayals, uno de los falsos profetas. Él vino después del mensajero Mohammed. Muchas personas le empezaron a seguir. Ok, vamos a seguir la grabación, inshallah. Sí. Okay. ¿O si hizo algo siempre? ¿Ah? ¿Siempre se desvió a alguien? ¿Siempre ha habido alguien? No, sí desvió siempre a alguien, sí lo siguió a alguien siempre. Oh, sí, muchos musulmanes dejaron de ser musulmanes Por seguirlo. por seguirlo a él, pero eran los musulmanes frágiles. Todavía no eran nuevos. fuertes No musulmanes. bajaron el test. Sí, entonces cuando vino un profeta nuevo, vamos a ver, chequearlo, no sé qué. Entonces esos musulmanes frágiles que recién se convirtieron, fueron a seguir a Musaylama, el mentiroso. Entonces siempre Allah va a testearnos dependiendo cómo somos nosotros. Si tenemos la ilaha illallah bien fuerte, no nos va a testear en la ilaha illallah, nos va a testear en los demás. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, y la única manera es que Allah nos ayude a estar firmes, porque nosotros solos no podemos. Siempre pedimos a Allah que nos ayude a estar firmes. Hasta Allah le dijo al mensajero Mohammed en el Corán: si yo no te dejé firme, ibas a ser como ellos. Entonces siempre le pedimos a Allah, inshallah, en la invocación, todos los domingos, todos los días. Si yo me olvido, me recuerda, ¿no? Pedimos a Allah que nos ayude a estar firmes, inshallah. Ok, seguimos. Y siempre después de la tribulación, felicidad, ¿no? Como aprendemos, la mujer, cuando no la tiraron, era una tribulación bien grande, ¿no? Pero después de un rato, cuando tiraron la carta, mucha agua otra vez. Siempre hay felicidad después de la tribulación. Después de la tribulación. Siempre. Ok, La preocupación de los mensajeros y los compañeros era diferente que nuestra preocupación. Sí, de tan fuerte que sus fes eran los mensajeros Mohammed y los compañeros del mensajero Mohammed, la preocupación de ellos no era como la de nosotros. Nosotros a lo mejor, mi hermana, mi hija, no sé qué, estamos preocupados de nuestra familia, de nuestro negocio, pero ellos, la preocupación de ellos era, ¿qué aprendimos la semana pasada? Del anticristo, ¿no? Pensaban que este niño judío era el anticristo y no sé qué, estaban preocupados. Entonces la preocupación de ellos era mucho más profundo que el de nosotros. Una preocupación más a fondo. Sí, más a fondo, que ellos saben que esas tribulaciones no son nada comparando con la tribulación del anticristo, que no vino todavía. Entonces nosotros debemos también de preocuparnos de nuestra ájera, porque muchos de nosotros preocupamos mucho de la dunya. Y recuérdense, dunya significa vida terrenal, la vida que vivimos aquí, y ájera significa la vida después de esta vida. Entonces el paraíso, el día del juicio, eso todo es ájera. Vamos a seguir. De la vida ¿cómo puedo tener una vida mejor? A lo mejor vamos a empezar a pecar para tener esa vida buena. Entonces, y la vida es muy corta. Nuestra preocupación debe de ser la ájera. Y inshallah en nuestra invocación hoy, después de la clase, me recuerdan, vamos a pedir a Allah que deja nuestra preocupación a la ájera. Que nuestra preocupación grande sea la ájera. Yo no estoy diciendo que no nos preocupemos de la dunya también, porque tenemos que hacer nuestras cosas, pero la ájera debe de ser la preocupación más grande. Es la siguiente parada. Sí, es la siguiente parada, y esa es la preocupación principal de que debemos de tener. Y afortunadamente muchos musulmanes se preocupan de la dunya mucho, y se olvidan de la ájera. Pero no es preocupación ájera y después la dunya. Ok, ¿está claro hasta ahora? Hermanas, todos, ¿qué? Sura Asher, versos 6 y 7. Estos versos. Sura Hashr.
No puse qué número es. Oh, aquí está. 6 y 7. Ok, leen. Estos versos confirman que debemos a seguir la sunna, Oh, o ok. la vida del profeta Muhammad, paz y bendición sea Porque hay musulmanes que dicen, no, ¿por qué debemos de seguir al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El Corán, no sé qué, solo seguimos lo que Allah dice, no queremos seguir lo que el mensajero Muhammad decía. Pero aquí está una prueba que también debemos de seguir la sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, vamos a leer la sura 59, versos 6 y 7. Bismillah. No habéis contribuido ni con caballos ni con camellos a lo que ellos ha concedido Alá a su enviado. Dios, empero, permite a sus enviados que dominen a quien Él quiere. Dios es omnipotente. Ok, ese es 7, ¿ah? 6. Oh. Voy a empezar 7. Ok. Es la sura 59, verso 6 y 7. Lo que Dios ha concedido a su enviado de la población de las ciudades pertenece a Dios. El enviado a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero, para que no vaya de nuevo Ok. ¿Ah? Sura 59. 59. Sí, ¿usted está leyendo sura 59? Sí. Sí, oh, ok. Y solo lee el verso 6 otra vez. Solo voy a explicar esto. No habéis contribuido ni con caballos ni con camellos a lo que de ellos ha concedido Dios a su enviado. Dios, empero, permite a sus enviados que dominen a quien Él quiere. Dios es omnipotente. Ok, lo siento, creo que esa sura es diferente. Pero está bien, yo lo voy a explicar. Hay un verso que dice que si quieres a Allah y a su mensajero, sígame. Allah también te va a querer a ti. Entonces, seguir la sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos va a ayudar a llegar, a alcanzar que Allah en la misericordia de Allah, que Allah nos quiera también a nosotros. Entonces la sunna es parte del Corán. Tenemos que seguir el Corán y también tenemos que seguir la sunna, y la sunna significa la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que él hablaba, sus acciones. Entonces todo eso es la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, también vamos a leer la sura 53, versos 2 y 3, para comprenderlo más todavía. 53, 2 y 3. 2 y 3. Ok, Allah, ahí en esta sura, Allah dice que el mensajero Muhammad es como un espíritu. Pero eso significa que él es el ángel Gabriel. No significa que él es el ángel Gabriel. Pero vamos a leerlo, Bismillah, y luego lo... Bismillah. Por una escritura puesta por escrito en un pergamino desenrollado. 2 y 3. ¿Ah? Sura 53. O 53. No le dije 53. Vamos, está bien. Ok. Pues vuestro paisano no se extravía ni se descarría. Ese es el mensajero Muhammad. No habla por propio impulso. No habla por propio impulso. Ok, sigue leyendo. No es sino una revelación que se le ha enseñado el muy poderoso, fuerte,
majestuoso. Entonces todo lo que el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam hablaba, todo lo que él hacía, es como una revelación. Y si lo leemos en árabe, in huwa wahyun yuha, él es un espíritu revelando así, pero eso no significa que él es el espíritu, pero como él era el mensajero de Allah, Allah lo protegía de una manera para que no caiga en el pecado. Entonces todo lo que él hablaba, todo lo que él decía, todo era una revelación. ¿Sí está claro? ¿No? Sí. Por eso que debemos de seguir la sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la vida de él, cómo él trataba a su familia, cómo él trataba a sus hijos, cómo él era el líder cuando estaba en la guerra, cómo debemos de aprender de él, porque él era como un espíritu, no es espíritu, pero como revelación. Todo lo que él hablaba es revelación, todas sus acciones es revelación. Ahí está la prueba. Sí está clara la prueba, ¿no? Leemos los versos otra vez para estar. Vuestro paisano no se extravía ni se descarría, no habla por propio impulso, no es sino una revelación que se ha hecho. Se le ha enseñado al el muy poderoso, fuerte, a majestuoso. Ok, eso es lo que quiero decir. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos. Ok, seguimos leyendo, inshallah, aquí ahora. En las horas 53, ya leí. También el mensajero Mohammed, paz y bendición sea con él, dijo que si Alá no me hizo dijo que si Alá no me hizo su jalil o su amigo, agarraba a Abu Bakr como un jalil. Ok. Ya sabemos que el mensajero Jesús, alayhi salam, en la época del mensajero Jesús, la gente lo refería como el espíritu de Allah, ¿no es? Porque, ¿sabes? El mensajero Jesús, paz y bendición con él, no pecaba, no. El mensajero Mohammed, también Allah dijo que todo lo que él hablaba, revelación, es como un espíritu. Pero eso no quiere decir que ellos son espíritus, son mensajeros de Allah. Ok, ahora, el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam dijo que si Allah no me dejó como un amigo, como un jalil, agarraba a Abu Bakr como un jalil, como un amigo. Y aprendimos en el pasado que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al mensajero Abraham en el Corán que tú eres mi amigo, que Allah agarró al mensajero Abraham como un amigo, como un jalil. Entonces solamente quiero poner todo eso para comprender la historia del mensajero Jesús cuando empezamos a hablar de él. Por eso que le estoy dando una introducción para que todo esté claro, que el mensajero Jesús, que paz y bendición sea con él, era Jesús, hijo de la Virgen María, y el ángel Gabriel es diferente que el mensajero Jesús. Era como un espíritu caminando, así como el mensajero Mohammed, así como todos los mensajeros, porque Allah los protegió de una manera para que no caigan en el pecado. Y Allah hasta agarró al mensajero Mohammed como un amigo, así como agarró a Abraham como un amigo, porque el Sayyidina Muhammad en la Sunna dice, si Allah no me dejó como un amigo, iba a agarrar a Abu Bakr como un amigo. Ok, eso es solamente para tener una idea. Cuando vienen otras personas de otras religiones, empiezan a hablar con nosotros para que tengamos ese conocimiento para poder cómo hablar con ellos y cómo responder a ellos, inshallah. Son como unas herramientas y ahí están las pruebas, ya le mostré en la sura. Ok, ahora vamos a seguir leyendo. Bismillahirrahmanirrahim. Para comprender el verso completamente bien debemos de saber cuándo bajaron los versos, por qué bajaron los versos, qué es lo que estaba. Ok, la semana pasada, recuérdense, leemos ese verso como 5 veces y todos ustedes
hermano Hamza, hermano Rogelio, ustedes dieron una buena interpretación. ¿Hace 15 días? Oh, 15 días. ¿Recuerdan el verso del pensamiento? Oh, parece que él sabe lo que manifestar y lo que no manifestar. Sí, ustedes, la respuesta... Ay. La respuesta que los dos dieron eran correctas. Pero después que aprendimos cuándo bajaron los versos y por qué bajaron los versos, ahí es cuando comprendimos el verso completamente. ¿Sí se recuerdan cuando les dije que ese verso bajó y después los compañeros de Mensajero Mohamed estaban bien preocupados porque muchos de ellos tenían pensamientos negativos y estaban preocupados que Alá va a rendir cuenta de sus pensamientos? Entonces después Alá bajó el último verso para que se tranquilicen, que solamente si aplican el pensamiento negativo, ahí es cuando Alá va a rendir cuenta. Si ellos lo hacen en acción, si ellos lo convierten en acción, ahí es cuando Alá les va a rendir cuentas, pero no les va a rendir cuentas si solamente tienen el pensamiento negativo y no lo aplican. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces, cuando leemos los versos del Corán, vamos a comprenderlo de una manera, pero para comprenderlo completamente, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando cuando bajaron estos versos. Sí, entonces. Y por qué bajaron, y a veces tenemos que ver la sunna del mensajero Mohammed, cómo él actuó cuando bajaron esos versos. Entonces si viene alguien de otra religión y te lee ese verso, oh, Alá no quiere a los no creyentes y no sé qué, ¿quién son ellos para hablarnos de esta manera si ellos no saben cuándo bajaron el verso y por qué bajaron el verso? Solo están leyendo de una manera sacando el contexto. Sí, solamente así, pero ellos no saben. Para comprender el verso completamente hay que saber cuándo bajó el verso y por qué bajó el verso. ¿Para qué? Así es. Solo quería aclarar. Y también los dichos del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que tener cuidado cuando leemos los hadiths, porque si nosotros leemos los hadiths vamos a comprenderlo de una manera también. Pero la analogía, me gusta esa palabra, nos va a ayudar a comprender los hadiths completamente bien también. Por ejemplo, hay un hadith del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una vez le preguntaron, ¿el creyente fornica? El mensajero Muhammad dijo, sí. Y después le dijeron, ¿el creyente roba? El mensajero Muhammad dijo que sí. Y después, el creyente, muchos pecados empezó a decir. Y después dice, ¿el creyente miente? El Señor dijo que no, mentir no miente. Ok, ahora si un fornicador lee ese hadith, oh, yo soy creyente, no sé, sí me explico, ¿no? Sí. Pero la analogía de este hadith, el creyente solamente peca cuando por la fragilidad peca. Sí está claro, ¿no? Sí, mira que, o sea que como rendido como ser humano, ¿no? Como rendido. Pero como que a la fuerza, que él Sí, intentó sí. todo para no caer en el pecado y pum, cayó. Como para testiguar que es ser humano uno, pero involuntariamente. O sea, involuntariamente lo haces involuntariamente, ya como para testiguar que es ser humano uno, ¿no? No como para testiguar, pero como, o sea, somos seres humanos. Seres humanos, pero ya. Pero, o sea, la interpretación no es que, soy ser humano, puedo pecar, no. Tenemos el libre albedrío de decir, no. Solo hay veces que, Pero la fragilidad. cuando cae la fragilidad, Pero no es que uno va a esos lugares, voy a ese lugar, fragilidad, pero tú fuiste allá. ¿Cómo Sí, que sí. fragilidad? Fragilidad cuando, ok, ahora una persona, por ejemplo, una persona que roba bancos y todo, ¿no? Lee ese verso, el creyente roba, yo soy creyente, ¿no? Pero por la fragilidad, por ejemplo, por la comida, por ejemplo. no por gusto o profesión. Así, ok. Ahora hay otro verso en el Corán, que el creyente cuando peca, luego se arrepiente. Entonces si uno sigue pecando,
Eso quiere decir que hay una corrupción en su... No es fragilidad, es más que fragilidad. No sé si me explico. Luego se arrepiente en todo. Cuando el creyente peca, se va a arrepentir luego. Cualquier clase de pecado. Porque hay otros interpretadores que dicen que luego significa antes que se mueran. Sí, está claro, ¿no? Entonces hay interpretaciones diferentes. Hay interpretadores que dicen que luego, porque hay un verso que dice que los creyentes cuando caen en el pecado, luego se arrepienten, significa que antes que se mueran, se arrepienten. Pero el carácter del creyente es siempre cuando cae en el pecado, luego se arrepiente. Sí está claro, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces hasta los hadith cuando lo leemos necesitamos tener cuidado. Los versos del Corán cuando lo leemos necesitamos tener cuidado. Porque la explicación Hay es... que ver dónde son aplicables. ¿Ah? Hay que ver dónde están aplicando. Ándale. ¿De qué están hablando? ¿Para quién? ¿Ah? Ok, Juan. Seguimos leyendo. ¿Está claro esos dos puntos del Corán y la vida del mensajero Mohammed? Todo está claro. Okay. Eso, bismillah. Roger y Ángel. ¿Otra cosa? No, sorry. Nosotros vamos a entrar al paraíso con nuestras obras buenas o con la misericordia de Alá. Ejemplo, te dieron un carro te dieron un carro que cuesta $20 millones, pero tú solo pagaste $5,000. Ese punto también lo explicamos en el pasado, pero no creo que lo expliqué así bien detallado. Nosotros, si Allah, inshallah, nos da el paraíso, ¿vamos a ganar el paraíso por la misericordia de Allah? ¿O vamos a ganar el paraíso por nuestras acciones? Con la misericordia de Alá. Por la misericordia de Allah. Ok, entonces hay personas que dicen, ok, entonces ya no voy a hacer acciones buenas, porque voy al paraíso con la misericordia de Allah. Porque siempre hay gente que quiere tratar de no hacer acciones buenas, de seguir pecando y no sé qué. Entonces yo no voy a hacer acciones buenas, ya voy a seguir pecando y Allah es el misericordioso, Allah me va a perdonar, voy a entrar al paraíso. Pero una vez el pastor dio una explicación que me gustó mucho, nos dio el ejemplo de un carro. Si uno compra, va al dealer de su amigo y ese carro cuesta $5,000, cuesta $30,000, pero él solamente tiene 5,000 y el amigo de él va y le da el carro por $5,000, de tan generoso que es. Y el paraíso, aunque nosotros tenemos billones de dólares, aunque nosotros tenemos muchas acciones buenas, nunca va a ser el suficiente para ganar el paraíso con nuestras acciones, porque el paraíso, mashallah, todos sabemos que es el paraíso, no se puede comparar con la vida que vivimos aquí, es paraíso. Entonces, sí necesitamos hacer acciones, todo lo que podemos, porque el señor ese tenía solamente $5,000, no tenía más que $5,000. Si él tenía más que $5,000, iba a pagar para que pueda comprar el carro, ¿no es? Y nosotros también tenemos que hacer todo lo que podemos cuando tenemos la oportunidad. Cuando tenemos la oportunidad de hacer acciones buenas, tenemos que ser los primeros. Cuando tratar de no pecar todo lo posible, pero la fragilidad a veces, pero tratar todo lo posible para no caer en cualquier clase de pecado. Si hacemos todo lo que podemos, inshallah, ahí vamos a alcanzar la misericordia de Allah y inshallah vamos a ir al paraíso, inshallah. Como musulmán tenemos que tener la esperanza y al mismo tiempo el temor. Nunca sabemos si vamos a ir al paraíso, pero inshallah tenemos que tener esa esperanza. Inshallah. ¿Está claro el punto de la misericordia y el punto de las acciones? Y otro ejemplo, ahorita me recordé. En el día del juicio,
va a haber un hombre que era muy creyente y rezaba y todo, hacía todo lo que Allah pedía y hasta más hacía. Entonces Allah, de tanto que tenía acciones buenas, Allah le va a preguntar. Le va a decir, ¿quieres que entrar al paraíso con tus acciones? ¿O quieres entrar al paraíso con mi misericordia? Y ese hombre dijo, no, yo quiero entrar al paraíso con mis acciones, porque él tenía muchas acciones buenas. Entonces Allah dijo que pongan uno de sus ojos, viste como Allah nos dio 2 ojos como regalo, ponga uno de sus ojos en el balance y sus acciones en otro balance, y vamos a ver quién. Entonces pusieron los ángeles las acciones de él en una parte del balance y su ojo en la otra balance, y el ojo era más pesado. Entonces no importa lo que hacemos, los regalos que Allah nos dio, ojos para mirar, piernas para caminar, todo eso nunca lo podemos pagar. ¿Sí me explico, no? Nunca lo podemos, nunca. Por eso que la única manera para entrar al paraíso es con la misericordia de Allah. No con nuestras acciones, pero debemos de hacerlo todo lo que podemos para alcanzar la misericordia de Allah. Sí. Entonces, Pero entramos al paraíso con acciones y misericordia, pero es la misericordia. ¿Sí me explico, no? Necesitamos las dos, las acciones la misericordia. y la misericordia están conectadas. Para alcanzar la misericordia, uno debe Las acciones. Tratar de hacer todo lo que puede. todo lo que podamos para alcanzar la misericordia. Porque a veces hacemos algo para Allah, o nos sentimos bien, o ya vamos a alcanzar la misericordia. No. Debemos de, siempre cuando haya oportunidad, acción buena, todo, ordenar a las personas que no caigan, tenemos que hacer todo lo que podemos. ¿Sí está claro? Sí. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Preguntas, hermanos, atrás? No. Ok, seguimos leyendo. Fueron ellos que le dijeron este apodo al mensajero Muhammad, paz y dulce con él. Tenía un apodo de Sadiq. Alamin. Ok, Alamin. Ok, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes que sea profeta y antes que sea mensajero, de tan bueno que era, de tan honesto que era, de tan sincero que era, viste como Allah le puso en muchas situaciones difíciles cuando era niño y todo, pero él usó toda esa fuerza que Allah le dio desde chiquito para ayudar a la gente, para estar ahí con ellos. Y él no era profeta ni mensajero, él era el carácter de él. Entonces todos los árabes allá en Arabia Saudita en su época lo llamaron Sadiq Alamin, el honesto, el sincero, antes De ser mensajero y profeta. mensajero. Entonces este es en el día del juicio, esta va a ser contra ellos. Ustedes decían que él era el sincero y el honesto, y cuando les dijo que era mensajero de Allah, ya no quisieron creer en él. Ya es loco y es mago y es no sé qué. Sí está claro, ¿eh? Sí. O sea que tenía la confianza en él, lo querían y lo llamaban el sincero. honesto, el sincero, pues. Una persona que había que confiar, y cuando llega a ser mensajero y profeta no le creen. No le creen. Dicen que tú eres mago. Porque saben que ese Corán no es el ser humano que hizo. Saben que es muy poderoso cuando lo leen en aquella época. Y el árabe que bajó era el mismo árabe que ellos hablaban. Entonces sí se dieron cuenta que ese es Corán de Allah. ¿Sí me explico, no? Sí. Había muchos poetas, entonces ellos también se dieron cuenta que ese no es palabra de hombre. Pero cuando dijo que él es el mensajero, empezaron a llamarlo mago, empezaron a llamarlo loco, empezaron a llamarlo muchas palabras negativas. Y esta va a ser contra ellos en el día del juicio. Ustedes hablaban cosas buenas de él, pero cuando es mensajero, ya no quisieron. Y todos sabemos que el mensajero Mohammed, a los 40 años, Allah le reveló que era un mensajero. Antes no sabía nada, pero tenía el carácter
del profeta y el mensajero desde chiquito. Ok, vamos a seguir leyendo. Después del Taif y Isra, después del Taif, Isra y Mará significa viento nocturno. Ok, ahora vamos a hablar un poco del Isra o el Mi'raj para comprender más esa palabra espíritu. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando su esposa, al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija, se murió, y su tío Abu Talib murió, y todos los no creyentes lo estaban tratando mal, estaban tratando a todos los musulmanes mal y todo, se fue a una ciudad que estaba al lado, al-Taif. Y cuando fue a darles el mensaje, le empezaron a apedrear. No quisieron escuchar el mensaje. Su propia gente, sus propias amistades, porque hasta ellos conocían. Empezaron a apedrear, sangre empezó a salir de sus piernas y entonces, después de todas esas tribulaciones que vinieron todo al mismo tiempo al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tribulación del Taif Mi'raj, la tribulación que le apedrearon, la tribulación que su esposa murió, la tribulación que su tío murió, y toda esa gente estaba contra él, y todos los musulmanes, sus hermanos creyentes, estaban sufriendo por culpa del mensaje de Allah. Todo eso pasó al mismo tiempo, y como nosotros aprendimos en el pasado, después de cada tribulación hay felicidad, ¿no es? Vino la felicidad, y esa felicidad era el Isra o el Mi'raj. El Isra o el Mi'raj es el viaje nocturno, así se dice. ¿Viaje nocturno? No, ustedes lo llaman viaje nocturno. ¿Que cuando ascendió al cielo? Cuando ascendió al cielo. Sí, así se Fue en esta época cuando ascendió al cielo, después de esas tribulaciones. Y el ángel Gabriel fue con él, el espíritu de Allah, el ángel Gabriel. Y la razón que Allah llamó al ángel Gabriel el espíritu de Allah es porque de todos los ángeles escogió al ángel Gabriel para que mande el mensaje a los mensajeros. Entonces fue con él hasta el séptimo cielo. El ángel Gabriel le dijo: yo no puedo ir al séptimo cielo. Si yo voy, me voy a quemar. Pero si tú vas, no te va a pasar nada. El espíritu de Allah, el ángel Gabriel, si va para arriba, se quema. Si se va a encontrar con Dios, se quema. Pero el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si se va para arriba, no se iba a quemar. Entonces aprendemos que el ser humano puede alcanzar ser mejor que ángeles, porque los ángeles no pecan, ¿no es? No mejor, pero un nivel más alto, si ellos alcanzan no caer en el pecado, y si alcanzan obedecer a Allah todo el tiempo. Porque, ¿cuál es la razón? Porque el ser humano tiene albedrío, y los ángeles no tienen albedrío. Solamente Entonces para ellos es fácil obedecer a Allah, pero los seres humanos tienen que pelear contra tus deseos y contra su fragilidad y no sé qué, para obedecer a Allah. Por eso que hasta el mensajero Mohammed, su nivel era más alto todavía que el nivel del espíritu de Allah, el mejor ángel de todos los ángeles. El mensajero Mohammed, su nivel todavía era más alto. ¿Sí está claro? Sí. ¿Todo? ¿Está claro, hermanas, atrás? Ya, ok. Sí saben que es viaje nocturno, ¿no? Oh. Sí, ¿O sí lo escucharon antes? Okay. No sé si ya lo platicado, no sé si yo lo he platicado en la casa. Me ha quisido repetir. Porque el viaje nocturno, la primera parte era, fue de Meca De Maca hasta Jerusalén. Jerusalén. Y ahí se encontró con todos los profetas y los mensajeros.
Allah resucitó todos los profetas y todos los mensajeros, y el mensajero Mohammed era el líder. ¿Viste cómo estaban rezando? El mensajero Mohammed era el que estaba, el imán. Y eso es una explicación que el mensajero Mohammed era el último mensajero de Allah. Y también les saludaron con la mano. Y eso significa que como que le estaban dando que la herencia del conocimiento, la herencia del mensaje también le llegó al mensajero Mohammed. Y es la misma herencia. ¿Sí me explico, no? Sí. Entonces es uno de los significados. Y después se fue, tenía uno que se llama Burak, para manejar de Meca hasta Arabia Saudita. Cuando llegó, desde Arabia Saudita hasta Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, lo ató, ¿cómo se dice? Lo ató con una cuerda, lo amarró al Burak. Y eso como que Allah nos está enseñando, el Sahel Mohammed nos está enseñando que uno siempre debe de hacer su parte, siempre, para que Allah le proteja, para que Allah le ayude, siempre uno debe de hacer su parte. Por eso es que el Sahel Mohammed, cuando llegó a Jerusalén, amarró su Burak. Creo que esos son los puntos importantes del viaje nocturno. Ok, pues, ¿tienen más preguntas del viaje nocturno? Todo eso solamente mi propósito era para explicar espíritu de Allah, ángel Gabriel, espíritu de Allah, mensajero Mohammed, mensajero Jesús, para comprenderlo más. Ese era el propósito. Pero inshallah en el futuro vamos a hablar en detalles del viaje nocturno, qué es lo que pasó y todo. Ok, Bismillah ar-Rahman, seguimos leyendo. Bismillah, Khadija se casó con el mensajero Muhammad, paz y bendición sea con él, porque era Saad al-Amin. Hasta Khadija, la mujer más rica que vivía en aquella época, se casó con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tanto que escuchó cosas buenas del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces no pueden decir que este no era mensajero, no se puede, porque todas las pruebas están contra ellos. Y ellos todos querían mucho a Khadija, todos los árabes la querían mucho a Khadija, era muy generosa, era muy buena, todos los querían a ella. Ok, seguimos leyendo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La diferencia entre el mensajero Muhammad, paz y bendición sea con él, y los otros profetas. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los otros profetas que vinieron? ¿Quién fue el último? Último. ¿Qué más? Sí, el último. Y la otra razón es que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su mensaje era para toda la universidad. Toda la humanidad. Todos los hijos de Adán. Ok. Vino todos los que vinieron después, para nosotros, para los judíos, los cristianos que viven ahora. Todo. El mensajero Muhammad vino para todo el mundo. Pero los otros profetas y los mensajeros, Allah los mandaba Israel. solamente para un pueblo. Pueblo de Israel. Pueblo de Israel, pero también mandó a otros. Pero Allah menciona mucho, muchos de los profetas que Allah menciona son del pueblo de Israel y eso. Pero también, porque Allah mandó a 25,000 profetas. Entonces mandó a muchos pueblitos y tribus y todo. Sí, pero en el Corán Allah solamente menciona 25, porque esos 25 que vamos a beneficiar en nuestra época, no necesitamos saber las historias de los demás profetas. Esos 25 ya son suficientes para... Tenemos lo suficiente para... suficiente, sí. Ok, entonces esa es la diferencia, que hay uno de las pruebas que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lo mandó como una misericordia para toda la humanidad, es cuando lo pedrearon al mensajero Muhammad, cuando lo pedrearon. ¿Viste cómo fue a Taif?
cuando su esposa murió, su tío se murió, se fue a la ciudad que estaba al lado, lo apedrearon. Entonces vino el ángel de las montañas, le dijo, usted me ordena y yo hago lo que tú quieras. ¿Quieres que yo les mate a todos? Cierro las montañas en ellos y los mato a todos. El mensajero Mohammed dijo que no, a lo mejor Allah va a mandar entre ellos, sus hijos, quien diga la ilaha illallah. Y cuando el mensajero Mohammed se murió, todas esas personas, muchos de ellos estaban creyendo en la ilaha illallah, y no solamente creyeron en la ilaha illallah, también estaban dando el mensaje de la ilaha illallah en todo el mundo. Entonces, si el mensajero Mohammed invocó contra ellos, ¿cómo la ilaha illallah iba? ¿Sí me explico, no? Sí. Entonces, Allah mandó al mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam como una misericordia para toda la humanidad. Otro ejemplo, cuando un judío se murió, el mensajero Mohammed empezó a llorar. Y los musulmanes dicen, ¿por qué estás llorando? Ese judío estaba maltratando y no sé qué. Dijo que Allah me mandó, que yo no pude, que él se soltó de mis manos. No le pude convencer que crean la ilaha illallah antes de morir. Entonces estaba llorando por el destino que iba a tener, porque se murió sin creer en él y sin creer en, ¿sabes? Entonces, y nosotros somos los seguidores del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también debemos de ser de esta manera, así como era el mensajero Muhammad. Tenemos que querer a todos, tenemos que tratar de ayudar a todos, tenemos que, así como el mensajero Muhammad era, tenemos que tratar de ser como él. Es imposible ser como él, pero tratar de hacer, Seguir esos pasos. inshallah. Ok, esos puntos quería cubrir, a ver si hay más. Bismillahirrahmanirrahim. Y afortunadamente muchos de los musulmanes no son así. Empiezan a hablar cosas negativas de otras personas, de otras religiones y no sé qué, pero el mensajero Mohammed no era así. Ok, vamos a seguir leyendo. Mensajero Mohammed, paz y dulce con él, le tiraron un animal arriba cuando estaba postrando y le dijo a Fátima, Alá le va a dar victoria. Y otro de los ejemplos como el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam sufrió mucho es cuando estaba postrando al piso, le tiraron un animal, no me acuerdo cuál era el nombre de ese animal, y el mensajero Mohammed no pudo levantar porque el animal era bien pesado. Vino su hija Fátima, tenía como 5, 6, 7 años, era bien chiquita, y empezó a llorar, y después sacó el animal de la espalda de su papá y empezó a llorar, de tanto que quería a su papá. Y Allah le dijo que Allah le va a dar victoria, nos va a dar victoria. Entonces siempre pensaba positivo, siempre así era el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam, el carácter de él. Por eso que Allah dice del mensajero Mohammed, innahu ala khulq azim. Hay un verso en el Corán que el comportamiento del mensajero Mohammed es khulq azim, es completo, es más que completo. Y los musulmanes sabios dicen que de toda la creación que Allah creó, la mejor creación fue el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de todas las creaciones que Allah creó. Ok, vamos a seguirle. Por eso que debemos de seguir la sunnah, la vida de él, cómo él era, y debemos de seguir todas sus acciones, porque Allah dijo en el Corán, innahu ala khulq azim, que su comportamiento era completo, más que completo. Ok, era todo lo que quiere decir. Hace tiempo que no tomo café, entonces ahora que estoy tomando café me siento muy... Ya me voy tomando los vasos. Bismillah. No. El resultado después de todo esto, de este sufrimiento, era Israel, Meca. Ya hablamos de eso, viaje natural. Ok, hay dos suras
Creo en el Corán. Se acabó. Se acabó, porque hay dos suras en el Corán. Una se llama An-Najm es estrella. Ese habla del cuando estaba ascendiendo al cielo. Déjalo tú. Sí, y hay otra sura que Allah habló también cuando viajó de Meca hasta Jerusalén. Entonces Allah bajó dos suras completas en el Corán para describir el viaje nocturno del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y todo eso para... Entonces como que el mensajero Muhammad, todo ese sufrimiento, mira, esa es la recompensa. Puse esas dos suras en el Corán, del viaje nocturno. Ok. ¿Ya terminó aquí? Sí. Ok, ahora vamos a hablar... Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Gracias por escucharnos hoy. Era un tema muy largo, pero necesitamos saber todas esas informaciones. Y inshallah poco a poco vamos a explicarlo mejor y mejor.